Saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1900 o sobre la CC. Y ahorita le explico lo que eso significa. Y esta es de la moneda Morgan, el de dólar. Y de hecho, esta moneda Morgan de Carson City, y ahí es donde es la CC, Carson City, que llevan el acuñamiento de CKCC, son muy buscados por muchos coleccionistas y numismáticos y generalmente son bastante escasos. Y muchos coleccionistas Morgan están muy pendientes de estas monedas producidas en Carson City, tanto en los que estuvieron en circulación, como las monedas de prueba, como también las monedas que tienen variedades. Recuerden amigos, si ustedes no saben alguna terminología numismática, lo único que tienen que hacer es preguntarme aquí abajito en la sección de comentarios. Eso es para mí es bien importante porque he notado que algunos, no todos, algunos no entienden y me insultan en los comentarios. Así que vamos a ser amables. Si tienen cualquier duda, con mucho gusto le puedo dar alguna respuesta o si no, la voy a investigar si no la sé inmediatamente. Pero seguimos con el tema. Y una de las variedades de CC Morgan, del acuñamiento CC, que se consideran una de las más importantes, es la del año de 1900 o sobre la CC, que es un tipo de variedad, con el acuñamiento de seca que muestra claramente que los otros acuñamientos de seca o de la Casa de la Moneda de Nueva Orleans, y ahí es donde viene la O, superpuesta sobre el acuñamiento de seca CC. Y tal vez se pregunten cómo sucedió algo así. Pues la Casa de la Moneda de Filadelfia estaba distribuyendo troqueles preparados a todas los sucursales de la Casa de la Moneda, que incluían las de Carson City y las de Nueva Orleans. Cuando la Casa de la Moneda de Carson City dejó de producir monedas en 1893 y fue oficialmente desmantelada como una instalación de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, entonces ya para 1899 la Casa de la Moneda de Filadelfia pues ya no necesitaba matrices inversas con el estampado o el acuñamiento CC en el momento en que se acuñaron los Morgan en los 1900. Y se envió más de un dado inverso a la Casa de la Moneda de Nueva Orleans que contenía el acuñamiento de seca o sobre la CC. Y existen varios de estas monedas conocidas con estas variaciones. Y amigos y amigas, si usted piensa que toda esta información no es tan importante, sí lo es, porque deben de conocer por qué sucedió este tipo de variación. De hecho, se dice que un empleado de la Casa de la Moneda utilizó troqueles de trabajo y que agarró accidentalmente el punzón de acuñamiento de seca equivocado al preparar los troqueles para ser enviados a Nueva York, Orleans. No sé si estoy pronunciándolo bien, pero yo sé que ustedes me entienden cuando digo Nueva Orleans. Y como también se dice, se reutilizaron matrices inversas de Morgan Dollar que ya estaban preparadas para la Casa de la Moneda de Carson City meses o años antes. Y volvió a lanzar un acuñamiento de seca donde estaba la O sobre la CC. Y de hecho se dice que quizás hasta el 10% de la acuñación original de de estas monedas de 1900, eh, que de hecho ellos prepararon 12.590.000 piezas, que terminó con la variedad de acuñamiento de seca superior, lo que significa que aproximadamente 1.2 millones de monedas pueden haber llevado ese tipo de acuñamiento de seca, así que no se sorprende si usted encuentra alguna moneda con este tipo de variedad. Sin embargo, el desgaste a través de la circulación, el derretimiento y otras formas de daño a lo largo de las décadas, pues ha dañado esa cifra.
eh, la cifra que les mencioné de 1.2 millones. Y es más, los coleccionistas se familiarizaron con la variedad de la década de los 1920, asegurando que generaciones de coleccionistas hayan sido conscientes de la moneda y hayan evitado que muchos de ellos entren en circulación. Pero, ojo, recuerden que estas monedas y otras monedas pudieran encontrar monedas falsificadas. Sí, hay personas que no tienen escrúpulos. Así es que si usted desea comprar una moneda Morgan con este tipo de variedad, les recomiendo que sería mejor comprarla ya certificada. Pero hablemos de algunos precios y muchas de estas monedas Morgan de 1900 o sobre la CC cuentan con un acuñamiento agudo y un brillo excelente, por lo que el atractivo visual pues no suele ser un problema con estas monedas. Y fíjense amigos, antes de yo darle los precios, eh, un suscriptor me estaba diciendo que yo no estaba especificando el porqué de estos valores. Y por ejemplo, ahora mismo le acabo de decir que cuenta con un agudo. Esa es una de la manera de calificar una moneda. Cuando digo un brillo excelente, también es una forma de calificar la moneda y sobre todo el atractivo visual. Así que ahí yo estoy mencionando el porqué de estas monedas, además de la variedad que tiene, que es un tipo de variedad y muchos pudieran decir hasta error cuando se dice que tiene el acuñamiento de CKO, pero entonces tiene también el acuñamiento CC. Es un tipo de variedad. Muchos coleccionistas buscan este tipo de moneda y por lo tanto siempre voy a estar mencionando el porqué del valor de las monedas. Así es que presten mucha atención a este tipo de terminología que todos necesitamos aprender, hasta yo misma. Cada día que preparo un video, que busco toda la información, yo aprendo de ello. No crean que yo me la sé toda porque no es así. Eh, pero vamos a hablar ahora de estas monedas que tampoco es una cuestión de la asequibilidad. De hecho, PCGS, que es una compañía que califica, para los que no saben, ha mostrado monedas calificadas como VF20 y le estoy mostrando en pantalla para que observen la condición de la moneda y por eso es que lo califican de esta manera y lo pueden conseguir alrededor de $120. Y otras monedas calificadas como AU50 que pudieran encontrarlo alrededor de $210. Y bueno, ya aquellos que quieran obtener monedas sin circular, ya le estoy diciendo, una moneda sin circular vale más que una moneda que ha sido circulada. ¿Entienden lo que yo les quiero decir cuando menciono ciertos datos que llegan a ser importantes para darle el valor a las monedas? Y de hecho, si consiguieran una moneda calificada, certificada por PCGS y calificada como MS63, fácilmente la pueden conseguir en 750 más o menos, un promedio. Ahora ya si son unas calificaciones mayores como MS65, MS66, pudieran conseguirlo entre 1750. Si tienen el sello verde, el de CAC, tiene un valor mayor porque estamos hablando de calidad. Ya pudieran conseguirlo un precio de $4,600 o un poquito mayor. Obviamente, siempre van a encontrar algunas monedas que han sido subastadas en algún momento y les voy a mencionar una calificación de MS67, MS67 más, con el símbolo de más, y de hecho en el 2015 hubo una gran venta que
Bueno, para los numismáticos es un precio récord de 52.875 que se vendió en Ledger Rare Coin Auction y le dejo el sitio web en la cajita de información. Bueno, para los curiosos o los que desean leer un poquito más sobre esta información, pueden ir al sitio web. Así es que no se desanimen, presten atención a mucha de la información que les menciono porque trato de darle todos los datos que necesitan saber del por qué las monedas tienen cierto valor o no tienen cierto valor. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.